Muy buenos días a todos. En ABC del Judaísmo, octava sesión. Estamos explicando los párrafos de la Haggadah de Pesach. El párrafo del día de hoy es un párrafo muy importante e interesante. Comenzamos agradeciendo, alabando, cantándole a Dios por la promesa de que no iba a destruir al pueblo judío en el exilio de Mitzrayim, con el pacto que hizo con Abraham Avinu en Ben Apetarim. Pero no solamente eso, ahorita vamos a explicar el pacto. Es un pacto que no se va a destruir el pueblo judío en ninguno de los exilios que tenga durante la historia. Y comenzamos agradeciendo esa promesa y mencionando el pacto que se llama el pacto de Ben Habetarim. ¿Qué significa el pacto de Ben Habetarim? Lo voy a explicar rápidamente leyendo los versículos adentro. Dice la Torá en Perashat Lech Lecha, en el capítulo 15, que Abraham Avinu le preguntó a Hashem: me gustaría saber, Bama Eda Ki Irashenna, ¿cómo sabré con certeza que mi descendencia va a heredar la tierra de Israel? ¿Cómo sé que no se van a destruir, que no se van a morir, que no van a desaparecer del planeta, de la tierra, antes de que hereden la tierra de Israel? Entonces Hashem le dice lo siguiente, le dice: Vayomer Elav, le dijo a él, que Hali Aigla Meshuleshet, agarra para mí una Aigla. Aigla significa una ternera Meshuleshet. Hay discusión qué significa Meshuleshet. Hay quien dice que es la tercera de nacimiento, y quien dice que es que son tres terneras. Hay varias opiniones al respecto. Ve'ez meshuleshet, también una ez se traduce como cabra, ¿no? Cabra, chivo. ¿Ez es chivo? Sí, ez es chivo, ok. Ve'ail es carnero, meshulash, todos son meshulash, ok. O sea, o tres, o el tercero de nacimiento, porque son muy buenos los terceros, son muy buenos. Así, ¿tú eres tercero? Ahí está, es la prueba, ¿ok? Entonces dice, Betor, Begozal. Tor y Gozal son aves pequeñas que se identifican con la familia de las palomas, ¿ok? Tor y Gozal. Entonces tenía que tomar... Un buen becerro. ¿Eres Tauro de casualidad? No. Entonces, estos son los animales que pidió Hashem que tome Abraham Avinu. Ahora, ¿qué le hizo? Tomó todos estos animales y los partió por la mitad. Y puso una mitad de un lado y la otra mitad del animal frente a cada animal. O sea, una mitad de la ternera de un lado, una mitad de la ternera del otro lado, una mitad del chivo de un lado y del otro lado, del carnero de un lado y del otro lado, y el toro y el gozal, o sea, las aves, no las partió. Solamente a los animales los partió, a las aves no las partió. Y dice la Torá en pocas palabras que Abraham Avinu estuvo cuidando la carne durante todo el día, esa carne que estaba partida, para que no se la comieran las aves de rapiña que vienen a comer. Y cuando a punto de meterse el sol, Abraham Avinu tuvo, dice, a punto de meterse el sol en la tardecita, Betardemana Felá al Abraham, cayó sobre Abraham un sueño muy, muy, muy profundo, y le abordó un miedo tremendo, una oscuridad, es metáfora, una oscuridad de miedo tremendo. Se le estaba presentando Dios en profecía y le iba a decir que su descendencia iba a ser esclavizada en Egipto durante 400 años y al final iban a salir. Y después le dice así: ya se había metido el sol, ya era oscuro totalmente, ya estaba la oscuridad, ya estaba dominando la noche, y de repente sale un horno de humo y una antorcha de fuego en su visión, y pasa entre las partes de carne que partió Abraham Avinu. ¿Qué significa eso? Los pactos en el pasado
la promesa de un pacto se hacía pasando entre las partes, como diciendo vamos a cumplir cada quien nuestra parte. Y este tanur, este horno de humo y la antorcha de fuego representan lo siguiente, dice el Radak. El horno de humo representa el sufrimiento que va a tener el pueblo judío. Lo halen. El sufrimiento que va a tener el pueblo judío. Los animales representan los diferentes exilios. El primer animal, que es la igla, representa Mitzrayim. El Ez y el Ay representan los exilios posteriores de Babel, los exilios de Roma y el sufrimiento de Yaván, de los griegos y los romanos. Los romanos nos consideramos hoy en día en el exilio romano, porque es el último que tuvimos. Edom. Los romanos son los que conquistaron Jerusalén y nos exiliaron. Hoy en día se llama Galut Edom o Galut Romi. Las dos cosas son correctas. El exilio de Roma o el exilio de Edom. Y el tanur, el horno, representa que va a haber sufrimientos. Las aves representan al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue comparado con la paloma. Entonces, estas palomitas, representan al pueblo judío. ¿Por qué no las cortó? Porque significa que vamos a estar enteros. ¿Y por qué simbolizamos a las palomas? Porque las palomas tienen una característica, que son fieles a su pareja. Si su pareja se muere, la paloma hembra no se vuelve a unir a ninguna otra paloma. Y eso representa que el pueblo judío es fiel a Dios. Y a pesar de los sufrimientos que vamos a pasar, no abandonamos a Dios. Ese es el pacto de Brit Ben Abetarim. Abraham vino, hace el pacto del Berit Milá más adelante, es su promesa de él. Y la promesa de Dios es que va a cuidar. El Lapid Esh, la antorcha de fuego, representa la Shejina, la providencia de Dios. Y pasa entre las dos partes de la carne para decirle: yo prometo que yo voy a estar presente en mi pueblo y no va a haber destrucción de mi pueblo en ninguno de los galuyot. Ese es el Brit, el pacto de Ben Abetarim. El pacto de Ben Abetarim no es solamente un pacto que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto y se va a acabar la esclavitud de Egipto. Es un pacto eterno que Dios va a cuidar al pueblo, que no se extinga el pueblo de Israel en ninguno de los exilios. ¿Ok? Ese es el Lapid Esh, la antorcha de fuego que representa la Shejina, la providencia de Dios, que está con el pueblo de Israel cuidándolos para siempre. Ese es el Brit Ben Abetarim. Y lo que decimos acá en la Haggadá es: gracias a Dios que cuidaste esta promesa de sacarnos de Egipto y que se acabe la esclavitud, y gracias a Dios, y Behishe Amda, y esa promesa, el pacto de Ben Abetarim que acabamos de decir, este pacto fue en la tierra de Israel, cuando Abraham vino ya estaba en la tierra de Israel, y gracias a esta promesa y este pacto, ninguno podrá extinguir al pueblo de Israel. Y es lo que decimos en la Haggadá, en los comienzos de la Haggadá, como agradecimiento, como apreciación al pacto divino, para levantar el ánimo, para levantar la esperanza del pueblo, que a pesar que la estamos pasando mal y hay hornos de humo pasando por nosotros y molestando nuestros ojos y nuestro cuerpo, Barminan, al final la Pid Esh, la antorcha de fuego, va a pasar para cuidar al pueblo judío. Voy a leer esto en la Haggadá para que se la sepan bien, Bezrat Hashem, y concluimos con eso. O sea, esta parte es el relato del Brit Ben Abetarim, el agradecimiento por el Brit, por el pacto de Ben Abetarim. Betarim significa cortar, que pasó Dios entre los pedazos que se cortaron de carne. ¿Ok? Baruch Shomer Abtahato leIsrael, Baruch Hu שהקדוש ברוך הוא חישב את הכס לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר: ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי,
ואחרי כן יסעו ברכוש גדול. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. חזקים וברוכים.